gràcies per ser presents aquí a Nits de l'Índia, l'Associació Nits de l'Índia de Barcelona, Espanya, segons nom legal de l'associació. Aquesta 8ª sesión de introducción al esoterismo. Si hay alguna duda de lo que se ha tocado en las anteriores sesiones, podéis entrar directamente en YouTube o en Vimeo o en iVoox y vais a poder ver todo el material, las 7 sesiones anteriores. Se grabó en vídeo y se grabó en audio, se hizo la grabación en audio, como se está haciendo ahora, con la idea de colocarlo en internet y con la idea de que se pudiera difundir de esta manera. Porque hoy en día la única forma que hay tranquila y apacible y segura y gratuita de difundir las cosas es mediante internet. A ver, podemos tener una convocatoria respetable, como la que sois vosotros aquí, pero hay que decir una cosa. Cuando ves un vídeo de estos y te enteras por YouTube, por los marcadores, que lo han visto 200 y pico de personas, 200 y pico reproducciones completas, y dices, caramba, a mí no me viene a ver nunca nadie, tanta gente no me viene. Más de 20 personas, 30 no he tenido nunca. Sin embargo, eso queda ahí depositado y con el tiempo, la verdad es que se va creando una entidad muy interesante. En esta 8ª sesión, hacéis poquito de memoria de lo que tocamos en la 7ª, en el 21 de junio. ¿Qué tocamos? Estábamos con los espejismos y de hecho continuamos con los espejismos. ¿Y esto qué lo vamos? Ahora. Bien. ¿Qué dijimos de los espejismos en las anteriores clases? ¿Os acordáis un poco? Dijimos que el espejismo era una percepción falsa de la realidad. Que el espejismo básicamente estaba asociado a una percepción irreal del vehículo emocional. Y cuando ese espejismo afectaba al vehículo mental, le llamábamos ilusión. Hoy lo que voy a tratar de hablar, o de desentrañar un poco, es el espejismo que afecta al vehículo etérico. Posiblemente el que más padecemos todos y al mismo tiempo el más desconocido. Se le conoce con el nombre de Maya y prácticamente no se suele hablar de él. Tenemos la tendencia general de hablar siempre de los espejismos relacionándolos todo al vehículo emocional. Porque siempre decimos que los apegos, la falsa percepción de la realidad, la identificación con la forma, nos confunden y nos apartan de lo que es la esencia, de lo que es el verdadero yo superior o el alma. Eso lo decimos todos. Y le echamos la culpa siempre a el vehículo emocional. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa. La línea de menor resistencia para el alma siempre va a ser el vehículo emocional. Siempre. Estamos en un planeta rodeado de agua, prácticamente. Y la conciencia de la humanidad, en un porcentaje muy elevado, todavía es atlante. Por lo tanto, el espejismo típico del vehículo emocional o del plano astral es el que más nos vamos a soportar, o a través del cual, mejor dicho, a través del cual vamos a poder evolucionar. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque en la medida en que reconozcamos lo que significa el espejismo y cómo nos afecta, vamos a poder interactuar mejor con la energía, esa energía que genera el espejismo. Pero con esto quiero decir una cosa, la energía emocional, aun siendo la causante del espejismo, en último extremo no es la responsable del mismo. ¿Dónde está entonces la causa? ¿Quién es? Nosotros mismos. La identificación errónea con una parte de la materia, con una parte de la forma. Lo mismo cabe decir cuando hablemos de la ilusión. La identificación errónea con la mente concreta. La ilusión es la mente concreta. La mente superior no genera ilusiones, genera auténticas revelaciones. Pero hay que decir una cosa. Para detectar la mente superior debemos llevar muchos años de práctica meditativa. Y cuando digo práctica meditativa no me estoy refiriendo en exclusiva a estar sentado, a estar haciendo invocaciones o estar con el Om continuamente como habitualmente se entiende, sino llevar una vida de introspección. Aparte de hacer ese tipo de actividad, que hay que hacerla para quitar los vehículos de la personalidad y para encarrilarlos hacia el alma, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si la actitud meditativa nuestra no va acompañada de un diario vivir de verdadero silencio interno, pero silencio interno, es decir, aquel que poco a poco va a captar la voz del alma. Si trabajamos de esa manera, la mente superior se activará y entonces no habrá posibilidad de caer ni en el espejismo ni en la ilusión. Pero mientras ese estado de conciencia idílico no llega,
pues tenemos que aceptar que vamos a tener que padecer lo que significan los espejismos y las ilusiones. Y aquí hay que remarcar una cosa. Muchos de nosotros, seguramente, durante muchísimos años hemos recorrido el sendero y no nos hemos dado cuenta que éramos víctimas de un espejismo o de una ilusión. Cuando cogemos una idea y nos acercamos a ella y nos consagramos en cuerpo y alma durante años y años, generalmente tenemos la tendencia, aquí el que os habla el primero, de decir, no, es el propósito de mi alma, es el servicio que quiero prestar a la humanidad. Bueno, vale. ¿Quién dice eso? ¿El alma o el yo inferior? Lo dice el yo inferior, que se siente muy orgulloso de lo que es, de su vehículo emocional y del vehículo mental concreto, que prácticamente a esos niveles hay que decir que es Dios, porque lo sabe todo. La mente concreta tiene una gran virtud y al mismo tiempo es un grandísimo defecto. Da una grandísima seguridad. Y en la medida en que estemos seguros de que aquello que hacemos es lo correcto, habría que decir también que estamos más cerca de reconocer que estamos viviendo un auténtico espejismo o una auténtica ilusión. ¿Por qué lo digo? Porque solamente la intuición, la auténtica revelación interna, la voz del alma, es la que nos puede poner contra las cuerdas y nos puede decir, por ahí no es. Yo no quiero hacer como alma manifestarme a través de ese servicio. Sin embargo, la mente concreta, que es tan poderosa, domina la forma de expresión y nos hace ver que realmente el único camino posible para nosotros en ese momento histórico es ese. Hay que decir una cosa, el que nos domine un determinado tipo de energía a nivel emocional o a nivel mental concreto está relacionado muy mucho con nuestra propia carta astral. Que cada uno investigue dónde tiene el ascendente, dónde tiene el sol, porque las líneas energéticas que entran por ahí, los rayos, le van a provocar uno, otro o todos los espejismos habidos y por haber. Generalmente hay que decir que estamos, para mayor capacidad de comprensión, estamos en un país de sexto rayo, un alma de sexto rayo, una personalidad organizada que no se manifiesta del todo, y estamos saliendo de la era de Piscis, que es el sexto rayo, pero sin embargo, no es lo mismo el sexto rayo de la era de Piscis que el sexto rayo de Sagitario. Piscis es un signo de agua y Sagitario es un signo de fuego. Por lo tanto, es completamente distinto. Uno es devoción y Sagitario es aspiración. Y decimos, pero esto no es lo mismo, sí que es lo mismo, es la misma línea. Voy hacia el campo de una conciencia más concretizada en el sentido de entender la divinidad y el acercamiento a la divinidad de una manera muy específica, muy acorde con el mundo emocional, o entiendo el acercamiento a la divinidad, a la mente abstracta, a la mente más lejana, desde la perspectiva de la búsqueda interna, de la consecución continua de las metas. Me diréis, bueno, el místico también consuma sus metas, se las plantea y las hace. Claro que las hace, porque básicamente es la misma energía. Y como es la misma energía, trabajan igual. Lo que sucede es que uno va a ir encaminado a una forma muy específica de acercarse a la divinidad a través del mundo del sentimiento, de la emoción, de la devoción, que no tiene nada de negativo. Tendría algo de negativo si realmente no supiéramos ver más allá de ese mundo. Pero si sabemos ver más allá de ese mundo, hay que decir que es un tipo de energía maravillosa. Tan maravillosa que esta civilización occidental, todo el mundo, vive gracias a la energía del sexto rayo. Pero cuando se trabaja a nivel arquetípico con la mente superior, el sagitariano el sexto rayo que entra por Sagitario, da una ilusión de la vida, una percepción de la realidad interna completamente distinto. Tal vez deberíamos de meditar un poco y apreciar o diseccionar las diferencias que hay entre esa energía devocional y la energía aspiracional. A que todos hemos leído en los manuales estos de esoterismo, de teosofía, que el deseo y la voluntad son lo mismo. Según el deseo hacia abajo es la voluntad encaminada a potenciar la personalidad y la aspiración es la voluntad encaminada a acercarse con la conciencia superior, ¿verdad? Pues es perfectamente la definición. ¿Qué nos pasa a nosotros entonces? Tenemos algo que por alguna razón que no sabemos explicar, nos acabamos identificando con un punto determinado, generalmente inferior. En este caso, el campo devocional o el mental concreto. ¿A qué es debido eso? ¿A que en esta vida nos ha dado por hacer este trabajo o porque realmente tenemos un karma que cumplir? Es decir, tenemos unos vehículos de personalidad, un físico etérico, una emoción y un mental concreto y un vehículo causal que tiene un determinado tipo de energía que en vidas anteriores alcanzó determinado nivel y que en esta encarnación
no le queda más remedio que continuar el trabajo que empezó en vidas anteriores. Por lo tanto, esos famosos saltos cuánticos de que tanto se habla, hay que decir una cosa, solamente serían posibles cuando uno, después de muchos años de trabajo y sin encontrar resultados, se encuentra que en un momento determinado, eureka, lo descubrí. Percibe ese fogonazo de intuición, de revelación interna y automáticamente se puede reorientar. Pero mientras eso no sucede, yo lo que recomiendo es que vivamos tanto el espejismo como la ilusión en perfecta armonía. Porque si nos quejamos del espejismo, lo estamos potenciando más todavía. Si no entendemos todavía la energía devocional y decimos que somos muy mentales, ojo con la mente, porque la mente de verdad, la auténtica, la superior, no es ni mucho menos como se nos explica por ahí en muchos manuales. No. Muchas veces decimos, es que la mente es lo matadora de lo real, sí, pero es la mente concreta, la que generalmente utilizamos. Y de hecho, cuando hay que repetir una cosa que a mí me habréis escuchado muchas veces aquí y en otros sitios, la única diferencia que hay entre un mago blanco y un mago negro es el tema de la mente. El mago negro, por mucho que se esfuerce, jamás conseguirá pasar la tercera iniciación, porque no puede iluminarla, porque no tiene amor. El mago blanco tiene amor, y lo que hace que la mente se ilumine, se transmute de mente concreta en mente abstracta, es el amor. Y para desarrollar, o para eliminar el antídoto hacia los espejismos, es decir, la solución a la liberación de los espejismos, deberíamos entender el trabajo del amor. Ahora bien, no nos planteemos enfrentarnos a un espejismo emocional desde la perspectiva de un amor emocional como los humanos entendemos, porque entonces potenciaremos aún mucho más el espejismo. De la misma manera, no lo enfrentemos a la ilusión, la percepción errónea de la realidad a través del vehículo mental, desde la perspectiva humana, aplicando un amor que en el fondo no es un amor más que a nosotros mismos. El verdadero amor, para entenderlo medianamente claro, no es hacia uno mismo ni hacia lo que uno ha conseguido. Es un amor completamente impersonal e indiferente hacia todo lo manifestado. Yo supongo que aquí habrá gente que dirá, sí, yo amo de esta manera. Hay que decir que si eso fuera cierto, de tanta gente que dice que ama de forma indiferenciada, de forma altruista, una palabra más urbana, realmente si eso fuera cierto, el mundo estaría en un estado de conciencia completamente distinto. Y la realidad es que eso no es así. ¿Y por qué lo digo? Pues que en la medida que un ser humano ha descubierto una pizca de luz, no digo ya una gran luz, una pizca, automáticamente la irradia. La irradia si quiere amor. ¿Por qué? Porque el amor es la ausencia de apego. Cuando uno tiene apego, todo lo que consigue se lo queda para sí mismo. Y que bien lo tengo, lo guardo, no lo comparto, no vaya a ser que me lo copien, me lo quiten. Pero cuando uno tiene verdadero amor, sin proponérselo, automáticamente ese amor se exhala. Y los que están alrededor, el grupo al que pertenece tanto a nivel interno como externo, y por grupo externo podemos entender la comunidad de vecinos, las amistades, el círculo social en que uno se desenvuelve, o el propio país, la ciudad o el propio país, automáticamente reciben el beneficio de esa revelación. Por eso, si tantos meditamos en el mundo y tantos hacemos unas llenas y tanto nos interesamos por la nueva era, hay que decir qué estamos haciendo de verdad, porque los resultados parece que los pintan calvos, no los vemos. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando para nosotros mismos, decimos. Pero bueno, eso no es malo, es que no lo es, evidentemente. Pero si somos conscientes de la necesidad mundial, si ese espejismo que nos nubla el entendimiento lo podemos apartar, o esa ilusión la podemos apartar como el que abre una cortina, y vemos la verdadera realidad, seamos honestos con nosotros mismos, actuemos de forma decidida, lancémonos a lanzar ese amor que tenemos internamente, que hemos conquistado en algún momento. Si no lo hacemos, reflexionemos a nivel interno, todavía tenemos mucho egoísmo, mucho. Dijimos que los espejismos eran simplemente falsas percepciones de la realidad, tanto a nivel emocional, mental, como físico, etérico. Mientras estemos viviendo en los planos karmáticos, como se les conoce a los planos de estos periódicos de manifestación de conciencia, estaremos sometidos o bien al espejismo, a la ilusión o al maya. Y del maya, como os he dicho antes, no se suele hablar casi nunca. Sin embargo, cuando entremos un poquito más en materia, lo vais a entender enseguida. Diferencias entre espejismo e ilusión.
La ausencia de una mente organizada y analítica genera la captación de supuestas verdades. Todos, cuando utilizamos la mente y alcanzamos un punto de equilibrio interno y captamos cosas que, por ejemplo, después van a suceder, decimos que hemos tenido una revelación o que la intuición funciona en nosotros. Todos decimos eso, ¿verdad? Cuando acertamos que yo quiero hacer esto y al final lo consigo, es que no funciona la intuición. Pues es mentira. No. Es una capacidad que tiene mucho que ver con la mente universal, con la mente del grupo, y que también los animales la tienen a nivel instintivo. Es un tipo de clarividencia que francamente no merece ni ser destacada. Sin embargo, le damos una importancia capital. ¿Por qué? Pues porque nos ha sucedido a nosotros mismos. Y como hemos captado eso en un momento determinado de nuestras vidas, pensamos que vamos por el buen camino. Y cuanto más descubrimientos de este tipo hagamos, nos vamos a creer todos, que tenemos un nivelazo esotérico y espiritual increíble. Vamos, que prácticamente el maestro se va a pelear para entrar por la puerta y buscarnos. ¿Sabéis qué maestro va a venir? El otro. Y el otro, cuando aparece, nos va a halagar y nos va a decir que no tenemos espejismos, que tenemos auténticas luces dentro. Luego ya veremos en qué consiste esa luz. Pues bien, si no tenemos esa mente, ¿cómo la podemos desarrollar la mente? A través del uso del intelecto, como se nos ha enseñado de forma académica, evidentemente que sí. Pero ¿por qué no transmutamos el intelecto en intuición? ¿Por qué no trabajamos a nivel arquetípico, a nivel socrático, estableciendo correspondencias, analogías, con todo aquello que estudiamos y esas conclusiones que obtenemos, las ponemos en práctica? ¿Por qué no dialogamos a nivel interno con esa capacidad mental que tenemos? Y eso es muy fácil de hacer. Es tan sencillo como hacerse preguntas. ¿Qué es un espejismo, por ejemplo? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo lo detecto? ¿Cómo puedo intervenir? ¿Cómo lo puedo superar? ¿Qué me enseña el espejismo? Es muy sencillo. ¿Por qué no lo hacemos? Asunto nuestro. ¿Debemos entonces potenciar el vehículo mental? Ahí es un gran dilema. Si potenciamos el vehículo mental, siendo consciente de que tenemos un espejismo a nivel emocional o una ilusión, vamos a tener seguramente más ilusión y mucho más espejismo. Porque tanto el vehículo emocional como el vehículo mental concreto comparten la misma zona. El Kamamanas, la mente concreta, el famoso plexo solar. Y junto al centro sacro y al centro básico constituyen el triángulo de energías más poderoso que el ser humano tiene hasta que no despierta por encima del diafragma. De hecho, un porcentaje muy elevado de la humanidad vive por debajo del diafragma, pero eso no significa tener conciencia de cuidado, Pueden ser personas honradas, muy buena gente, pero que no ven qué necesidad hay de trabajar para los demás, sino primeramente para ellos. Y si sobra algo, para los demás. ¿Por qué? Porque la mente concreta tiene sus razones. Y la mente concreta dice, si yo me he esforzado y he conseguido algo, quiere decir que mi estado de gracia es determinado, por lo tanto he tenido una recompensa. Pero estas personas todavía les falta un poco que madurar, un poquito, y dar un pequeño salto, saltar ese muro, esa famosa muralla separadora entre lo inferior y lo superior. En el momento que eso se hace, uno siente necesidad de trabajar por los demás. No lo sabe racionalizar, lo capta. Ha tenido una pequeña experiencia interna, tal vez en una anterior encarnación, no necesariamente en esta, y desde muy pequeño ha tenido la necesidad de ayudar a los demás. A veces de una manera completamente equivocada, intentando cambiar las vidas de los demás. Ese es el primer error que todos cometemos. Por eso, antes de enfrentar el tema del espejismo de la ilusión, analicémonos a nivel personal. Porque si nos enfrentamos contra la parte oscura, que es la que genera estos espejismos y estas ilusiones, y el maya del que después hablaremos, nos vamos a encontrar que lo que tenemos delante va a crecer más. Esto es una entidad que en la medida que la combatimos, se engrandece. En la medida que convivimos con ella de forma positiva, de forma neutra, disminuye su importancia. Por lo tanto, no nos queda más remedio que aceptar lo que tenemos y muy especialmente tratar de vivirlo en armonía, porque todos prácticamente en el planeta Tierra o tenemos espejismos o ilusiones o el maya del que os quiero hablar ahora mismo.
Si potenciamos el vehículo mental, podríamos potenciar también la ilusión o el espejismo, lo que hemos hablado antes, propio del plano mental. Por el contrario, si nos decantamos únicamente por el dominio del vehículo emocional, es decir, esas ganas de coger a ese toro salvaje llamado vehículo emocional, ¿qué nos podemos encontrar? Pues que tal vez potenciemos ese espejismo que está por ahí y que arrastramos desde los tiempos de la Atlántida. Ahí es donde se generaron los dos, prácticamente. Porque Lemuria, había que decir una cosa, los lemures, seguramente que pasamos por allí, evidentemente, si somos hijos de la Tierra, a lo mejor pasamos por allí, pues bastante trabajo tuvimos en aquella época en poder dominar el cuerpo físico. Por lo tanto, si el vehículo emocional que se trabajó en la Atlántida no estaba desarrollado en la Lemuria, prácticamente el mental es más bien propio, la ilusión es más bien propia de la raza aria, de este estado actual de conciencia que la humanidad tiene que desarrollar durante miles y miles de años. De todas formas, todavía estamos muy lejos de alcanzar ese estado mental. Mientras tanto, estaremos viviendo con la conciencia atlántica. Me diréis, bueno, ¿y esta conciencia no está superada? Yo os pongo un ejemplo, la forma en que reaccionamos delante de acontecimientos públicos o personales, perdiendo el control, etcétera, etcétera, indica que todavía en nosotros hay una rémora atlante increíble. No es negativa, es necesaria, porque no podemos dar un salto si antes no nos hemos hecho el trabajo previo. Por lo tanto, no nos asustemos de tener esa energía. Es más, entendamos que esa energía, si la trabajamos de forma correcta, nos puede servir para evolucionar, nos puede servir para dar el siguiente paso, de saltar al plano mental, pero posiblemente para eso todavía, para mucha gente, todavía falta tiempo. Bien, resolver la cuestión entre la ilusión y el espejismo implicará compromiso y sentido de responsabilidad. Aquí es donde quiero puntualizar el tema. ¿Qué es el sentido de responsabilidad? Generalmente lo entendemos, lo que se nos enseñaba en las escuelas cuando éramos pequeños, que debíamos ser personas serias en el sentido de que si dábamos nuestra palabra, por ejemplo, la debíamos cumplir. Y si no la cumplíamos, debíamos dar razones por las cuales no habíamos cumplido con nuestra palabra. Os pongo un ejemplo muy sencillito de lo que nos enseñaron seguramente a casi todos en las escuelas franquistas de hace ya 40 años o 50. Bien, ese sentido de la responsabilidad, como extendido a muchísimas facetas de la vida, para el mundo esotérico también, hay que decir que a lo largo de los años ha cambiado bastante. Estamos en una sociedad en que precisamente lo que se ha primado en las últimas décadas es aquellas personas que no son responsables. Con lo cual eso, visto desde fuera, no deja de ser el espejismo que esta sociedad está viviendo. El espejismo en el que toda la humanidad, o una parte de la humanidad, ha caído. Porque lo que no tiene sentido es que si durante muchísimo tiempo se enseñó a los seres humanos a ser responsables, ¿cómo es que en los últimos 30 años se les ha enseñado a ser pasóparas? ¿Con qué finalidad? ¿Con la finalidad de que no sean buenos ciudadanos o con la finalidad de que sean obedientes ciudadanos? Que formen parte de un rebaño que no plantee problemas. Pensemos en esto, porque el espejismo del rebaño es ser completamente anárquico. El espejismo que puede tener un ser humano orientado a la luz puede ser de otro tipo, pero el sentido de responsabilidad le va a prevalecer, mientras que en ese rebaño, que anárquico, sin orden ni concierto, es la presa favorita de todas estas partes oscuras, y la primera de la parte oscura de cada uno de nosotros. Por lo tanto, el egregor social que hay en una comunidad, en un país, necesita de estas víctimas para continuar funcionando. Seres sin sentido de responsabilidad. Y la única manera de contactar con el alma es a través del sentido de responsabilidad. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues quiere decir, aparte de lo que todos conocemos, de actuar correctamente, buenas personas, el amor, la voluntad, significa no prostituir ni al vehículo etérico, ni al emocional, ni al mental concreto. Vemos, ¿cómo lo hacemos? Pues muy bien, el vehículo emocional, ¿qué característica tiene? Generalmente lo detectamos y lo hacemos mal, porque decimos, no para, mi mente no para de pensar. Es mentira, no paro de desear. Lo que pasa es que no sabemos distinguir entre el kama, el deseo, y el manas o mente. Como no, lo achacamos a la mente, pero no es la mente, es el vehículo emocional que hace eso. La verdadera mente no trabaja de esa manera. Las cosas las dice una vez y punto. Y además, la mente, cuando actúa de verdad, tiene energía de primer rayo, es cortante.
¿No habéis conocido algún dirigente político, algún jefe? ¿No habéis tenido un jefe de estos de primer rayo que patapum, pas? Es la mente la que manifiesta esa cualidad. A nivel emocional tendrá otra energía, pero la mente es más poderosa y actúa de esa forma. El compromiso, ¿con quién tiene que ser para tener un sentido de responsabilidad? ¿Con uno mismo o con el grupo? Con el grupo. Estamos en Acuario y en la medida que nosotros deseemos contactar con el alma o anhelamos contactar con el alma para prestar un servicio a la humanidad, entendamos que no estamos solos, que hay otros en otra parte del mundo que están sintiendo exactamente la misma necesidad. Por lo tanto, cualquier acción que hagamos de desenvolvimiento de la conciencia, tengamos siempre en mente el resto del grupo. No hagamos nada para nosotros mismos. Si asistimos a una conferencia como esta, o nos pasamos una tarde leyendo las estancias de la Acción Secreta, por ejemplo, entendamos que no lo estamos haciendo para enriquecernos a nivel personal. Porque si no vamos a ser simples bibliotecas andantes. Y hoy en día hay internet y podemos descargarnos todos los libros que nos dé la gana. Y no tenemos necesidad de tener ahí unas conexiones, unas sinapsis extrañas en nuestro cerebro, sino que hemos de tener la mente vacía en ese sentido y el cerebro completamente a la expectativa, alineado con la conciencia superior. Pero si realmente el compromiso no es con el grupo, ¿qué va a pasar? Pues que ahora va a entrar la parte oscura, y la parte oscura le gusta enseñorearse con todas aquellas personas que están medianamente orientadas a la luz. Ojo, porque el sentido de responsabilidad nos va a calmar los nervios en el sentido que nos va a decir o esto otro. Y por poco que lo hayamos practicado, todos vamos a ver dónde está el sentido de responsabilidad y dónde no lo está. No debemos dejar pasar ni un día más esta oportunidad de transmutar la personalidad. ¿Por qué? Pues porque, entre otras razones, el tiempo corre en nuestra contra. La edad que tenemos, los que estamos aquí ya, quiere decir más o menos, si hablo por hablar también, que en un momento determinado de nuestra evolución, ya sea en esta encarnación o en las anteriores, recibimos una llamada. Era el título de las primeras clases, las primeras charlas. A esa llamada os puedo asegurar que hemos respondido. Si no, no estaríais aquí, o no estaríamos aquí. Ahora bien, ¿qué se trata ahora? De continuar con la llamada, aceptándola y sobre todo respondiendo a la misma. ¿Cómo? Con resultados prácticos. Ahora ya se nos pide transmutar la personalidad y muy especialmente abocarla al servicio de la colectividad. Otra cosa será qué entendemos por ayudar a la colectividad. Hay gente que entiende por servicio solamente ir al banco de alimentos, ayudar en Cáritas o en cualquier ONG de gente desfavorecida. Es una línea de servicio, pero no es el servicio. El servicio con mayúsculas es manifestar las cualidades del alma. Y eso lo puedes hacer en el banco de alimentos, conduciendo un tren o barriendo la calle. O ayudando a las personas mayores a cruzar la calle. Tanto no importa. Lo importante es que se manifieste el alma y lo demás es completamente secundario. Bien, hoy como os decía, vamos a hablar desde la perspectiva del vehículo etérico. ¿Qué sabemos del vehículo etérico? Aparte de los libros y las fotos que salen por ahí con los chakras, los colores, los rayos, las piedras preciosas, todo esto que circula por la Wikipedia, por internet, que cada uno lo pone de una manera, que todo el mundo dice que lo sabe, que lo ha visto. Yo os voy a decir una cosa, los chakras no se ven tan fácilmente, ¿eh? Vamos. Que me lo digan, a ver, que me digan tantos colores como ven, y tantos círculos como ven, y tantas esferas en las auras, porque francamente no es tan fácil despertar el tercer ojo, ¿no? Porque si lo estamos viendo con el plexo solar, más vale que no veamos nada. Pero para verlo con el tercer ojo, la glándula pineal, el centro sahariano tiene que estar activo, y la glándula pineal tiene que estar vibrando. Y que el tercer ojo se te despierte implica un proceso de transmutación increíble. Y también un dolor físico, porque trabajamos con fuego. Y seguramente habréis oído hablar a alguno que después de años de meditación ha sentido como a veces olía a fuego, a quemado. Internamente se estaba produciendo esa combustión, esa escoria que se tiene que eliminar para que la pineal realmente se pueda proyectar como un faro de luz por el entrecejo. Parece que es el acna, está detrás del acna. Pero es un curioso que se habla del tema y pocas veces esto se ha tocado en profundidad. Diferencias entre energía y fuerza. Aquí vamos a dejar de lado los conocimientos de la física, porque a nivel esotérico esto es otra cosa.
Utilizamos la palabra energía, generalmente la confundimos con la palabra fuerza y la palabra fuerza con la palabra energía. Energía siempre, siempre, siempre tiene un origen superior. Si es del alma respecto a la personalidad, energía. Si es el alma que la manifiesta pero procede de la mónada, es fuerza. Lo que pasa es que cuando hablamos del alma utilizamos siempre energía. ¿Por qué? Porque el peldaño que tenemos que traspasar o la puerta que tenemos que traspasar es la del alma. Todavía estamos un poquito lejos, tal vez, de poder trabajar a través de la antacarana y responder directamente a la mónada vía triada espiritual. Pero lo importante es que tengamos en cuenta una cosa. La diferencia radica en el origen, en el centro que lo emite. El ser humano como tal, sabéis que es un autómata. Nuestro vehículo, además este vehículo físico, a nivel esotérico sabemos, la señora Blavatsky lo dijo a la primera, que no es un principio. El único principio es el vehículo etérico, que no conocemos, que no lo vemos, que se supone que es un armazón de líneas energéticas de color dorado, color oro aproximadamente para los que lo han visto. Pero que no nos podemos poner a describirlo porque posiblemente la percepción del mismo variará de uno a otro. Por lo tanto, tengamos en cuenta una cosa, no le prestemos atención a este vehículo, al físico, prestémosla al otro. ¿Cómo trabaja el otro? ¿Sabéis cómo trabaja? ¿Cómo se alimenta el otro? ¿Realmente nos alimentamos, el vehículo etérico lo alimentamos con la comida que ingerimos cada día? No. Lo alimentamos de la única manera posible. ¿De qué color es el sol? Dorado. Dorado a nivel externo. A nivel interno es azulíneo. Bueno, eso nos dice, ¿no? ¿Quién lo ha visto a nivel interno? Pocos, ¿no? Bien, ¿de qué color es el vehículo etérico? Ese famoso cuenco dorado de la mitología, o que San Pablo hablaba del cuenco dorado, es el vehículo etérico. El prana, el famoso prana, para aquellas personas que hayan tenido la experiencia psíquica de verlo, son como una especie de estrellitas que van cayendo continuamente. Esto que se hace en algunos espectáculos por Navidad, que se arrojan unas estrellitas de plástico que brillan mucho doradas, pues más o menos, salvando la distancia, podemos decir, eso es prana. Además es una experiencia interesante cuando se tiene, porque se tiene esporádicamente y nunca más. Pues, ¿de qué nos alimentamos nosotros? Del prana. Del prana que a través de las plantas, de los alimentos, podemos llegar a sintetizar. Se dice que llegará el día en que nos alimentemos directamente del sol, y es posible, porque si vamos entendiendo lo que significa el prana, nuestro sistema de respuesta, nuestro mecanismo de respuesta, al final podrá depender exclusivamente de esa energía, y no extraerla de forma indirecta de las plantas o equivocadamente de los animales. Y digo equivocadamente por una razón bien sencilla. Nosotros no podemos alimentarnos de animales porque los animales tienen un camino energético o una línea energética, una antacarana, podemos decirlo, entre un centro superior y otro inferior. Y al estar en contacto con la Tierra están recibiendo el mismo tipo de energía, están interactuando de una manera muy específica, la misma que nosotros. ¿Sabéis lo que es el cauce de Mercurio, no? Ese canal de la espina dorsal, ¿vale? Para ser en funciones esotéricas. Nosotros no podemos quebrantar, romper esa línea de comunicación para ingerir esa carne y alimentarnos con eso. Eso es volver hacia atrás, pero claro, hay otro problema. No pretendamos que la gente sea vegetariana, por favor, porque eso sí que es un espejismo. Los demás tienen que entender que la dieta forma parte dentro del camino del discípulo, del aspirante, de la despertar de la conciencia, tiene una importancia capital. Pero mientras no se tenga determinado estado de conciencia, valga la redundancia, no se debería proceder a un cambio de dieta, y mucho menos por los modas, porque me lo han dicho, porque el otro me lo pidió, etcétera, etcétera. Cuando hable la conciencia, entonces sí que hay que coger y ser fiel a ese mandato. No nos podemos alimentar de animales porque prácticamente nuestro vehículo físico es de un animal. Lo único que nos diferencia es que nuestra alma está individualizada, es decir, ha pasado de la cadena animal a la cadena humana. Y a veces habría que entender que posiblemente algunos animales tengan más conciencia que algunos humanos. Esto es lamentable, pero a veces sucede. Pero tengamos en cuenta que el prana está para alimentar ese mecanismo del alma, ese mecanismo que el alma tiene de respuesta en el plano físico, llamado vehículo etérico. Y con el vehículo etérico, francamente, podríamos hacer infinidad de cosas. Y el día que entendamos cómo funciona el vehículo etérico del planeta Tierra, todas las necesidades de los seres humanos
desde el punto de vista energético o de transporte, se van a solucionar por completo. Se dice que los atlantes conocían el bri, que es la materia etérica, y que podían volar, que levitaban, y que habían construido unos artefactos tipo planchas o tipo una especie de cápsulas pequeñitas en las cuales podían desplazarse a voluntad a donde quisieran, y que prácticamente el consumo de energía era nulo, porque se alimentaba de la energía del planeta Tierra y muy específicamente de la interacción con ellos mismos. Conocían ese secreto y automáticamente se podían desplazar. Esto es lo que la doctrina secreta nos ha comentado y la tradición esotérica revela. Y aparte de eso, muchísimas más revelaciones. Pero ¿cómo podemos llegar a ese conocimiento, de nuevo, a la percepción de esa realidad? Entendiendo el trabajo que hace el vehículo etérico. Si no tuviéramos un vehículo etérico en este plano físico, no podemos estar. De manera que si no tenemos el vehículo emocional, en el plano astral tampoco, y el mental concreto, igualmente en el mental concreto. Pero en lo que afecta a esto, la diferencia que debemos tener en cuenta muy clara es la siguiente. La fuerza será siempre consecuencia del impacto de una energía, es decir, de una afluencia de arriba, de un plano superior, en este caso el alma, que incide en los vehículos de la personalidad. Cuando es en el plano mental, es energía mental. Cuando es en el astral, la energía emocional. Y en el plano físico, hablamos de energía etérica, de vitalidad. ¿Qué les pasa a muchas personas que están en el mundillo esotérico o espiritual, que se encuentran a veces muy desvitalizadas? Todos conocemos gente de nuestro entorno que siempre está enferma, siempre está desganada, no tiene ganas de nada, todo le cansa, todo le fatiga, todo le aburre y no es capaz ni de coger un libro, ni de meditar, ni de nada. ¿Nos hemos pensado alguna vez? ¿Hasta hemos parado a pensar alguna vez? ¿Por qué se produce eso? Luego lo hablamos, ¿eh? Se dice que el Maya es un espejismo generado por la fuerza, la capacidad vital, la energía vital del ser humano cuando entra en contacto con las energías emocionales o mentales, espejismos o ilusiones. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién acaba generando al final el Maya? ¿El vehículo mental o el vehículo emocional? Porque lo padecemos a nivel físico. El emocional. Me apunto a esta idea, me apunto mucho. Por una razón bien sencilla. Si el plexo solar está revolucionado, aunque nos parezca que está completamente tranquilo, va a hacer lo posible y lo imposible por acabar transmitiendo su vibración al vehículo etérico. Cuando tenemos un estado emocional alterado, que no podemos pensar. Porque eso nos dice tantas veces, ojo, que en caliente las respuestas son terribles. Y los hermanos del otro lado dicen, la venganza es un plato que se sirve frío. Pensemos en una cosa y en la otra. Ojo con la respuesta en caliente, porque generalmente el atolondramiento personal es muy fuerte y el discernimiento no existe. Nos podemos equivocar, pero tampoco caer en el otro extremo. Cuidado, ¿eh? Entre los dos puntos está un sendero que se tendría que recorrer, porque trabajar de esa manera la energía, prostituirla para un fin egoísta, eso aparte que el planeta Saturno ya no tendrá una oportunidad en el futuro. Eso está muy penado a nivel interno. ¿Qué nos pasa entonces en realidad? Pues que cuando los vehículos emocionales, el emocional y el mental, van por libre, no están supeditados a la presencia del alma, están infiriendo directamente en el desenvolvimiento del vehículo etérico. ¿Por qué? ¿Qué tenemos en el vehículo etérico que es tan importante? Los chakras, ¿no? ¿Y al lado de los chakras qué hay? El sistema endocrino, ¿no? En el plano físico, ¿sí o no? ¿Y qué le pasa al sistema endocrino? ¿Qué le pasa al sistema glandular? Crea hormonas. Crea hormonas. Impulsos vitales, impulsos de vida que se transmiten a la corriente sanguínea. ¿Por qué creéis que después de un conflicto personal nos encontramos devitalizados, o nos sube la tensión arterial, o se nos dispara el colesterol, o el azúcar se nos pone por las nubes, o nos falla todo? Toda la analítica nos falla. Eso ya la ciencia lo sabe. La ciencia lo sabe, y sobre todo en tratamientos largos de quimioterapia se ha comprobado ya que aquellos pacientes que lo toman con alegría, las constantes vitales son fabulosas. Pero que claro, el que no tiene más remedio, que no puede sustraerse a esa influencia nefasta, evidentemente acaba sucumbiendo, lo pasa muy mal. Todas las constantes vitales se le disparan. ¿Pero por qué?
Pues porque está el vehículo emocional, que es el que está padeciendo realmente, el que está sintiendo que algo falla ahí, que no lo puede controlar, le está transmitiendo ese espejismo al etérico. Y el etérico, cuando fricciona mal, automáticamente las glándulas empiezan a segregar hormonas. Y esas muchas veces nos están intoxicando. Sin embargo, en momentos puntuales necesitamos ese estímulo que sale y hace que corramos y nos salvemos la vida. Es curioso cómo funciona. Nos debemos de conocer un poquito más a nivel glandular, ¿eh? Y muchas veces... Que los glándulos de hipófisis. Sí, no es que entra todo por aquí arriba con la cabeza. Entonces tengamos en cuenta esto. Acerquémonos al alma, pero entendamos que el vehículo etérico lo necesitamos sano. Si no, no puede responder. Si no, el alma, ¿qué mecanismo tiene de manifestación? Ninguno. Si precisamente las glándulas lo que nos están diciendo es, ojo cómo estás interactuando. Cuando hay un pequeño conflicto, quiere decir que la energía no ha entrado de forma correcta, que ha habido una resistencia. ¿De quién? Del vehículo emocional, que no quiere cambiar generalmente. No quiere cambiar. Y esto, la persona que hace una cosa a disgusto, acaba enfermando. Esto lo sabemos todos por experiencia, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos hemos dicho, yo no quiero ir aquí, yo no quiero ir aquí, no quiero ir a este sitio, y al final, a donde teníamos que ir, nos dicen, oye, que la reunión se ha anulado? ¿Qué creéis que ha pasado? ¿Lo hemos materializado nosotros? Pues fijaos la fricción que hemos provocado en nuestros vehículos, en el etérico, generalmente. Al final acabaremos enfermando, pero es por la actitud egoísta nuestra, de no querer aceptar la realidad. Tanto cuesta decir no. Nos han enseñado a ser obedientes. Este sexto rayo que domina la era de Piscis, no, tú tienes que ser obediente. ¿Pero obediente a quién? ¿Al alma o a una personalidad? Generalmente es a otra personalidad, no es al alma. Ojalá hubiera sido al alma, ojalá. No lo ha sido. Y por eso tenemos esta frustración como seres humanos, porque esa energía no acaba manifestándose por el vehículo etérico. Por ejemplo, otro ejemplo que también seguramente vamos a entender todos muy bien. Conocí seguramente mucha gente que lleva años meditando y de vez en cuando está completamente digitalizada. Pero bueno, ¿cómo es posible? Si el contacto con el alma se supone en las meditaciones, ¿cómo es posible que no se manifieste directamente hacia el plano etérico? Porque una desvitalización en el plano etérico significa automáticamente que ese hilo que nos trae la vida, pues va como va de aquella manera, no acaba de aportar esa sustancia o ese voltaje para que el vehículo etérico pueda funcionar. ¿Qué creemos que pasa ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? A ver si entre todos podemos... Es una cualidad que el planeta Tierra necesita y por extensión todo el sistema solar. Un egregor astral, ¿no? Bueno, eso sería el impedimento, pero lo que necesitamos desarrollar es el amor. Si estamos acercándonos al alma, el alma básicamente en este sistema solar es amor. Amor a todo lo manifestado, no desde la perspectiva física, sino de lo que ello supone, que la perspectiva física es el asiento de la conciencia, de la que sea, tanto la del logos como la del logos planetario, como la nuestra, o de todo lo que nos rodea, del mundo débico. Si tenemos amor a esa conciencia, evidentemente a ese campo de manifestación, automáticamente recibiremos la energía desde el alma. Pero si lo que estamos trabajando es para nosotros mismos y no tenemos el verdadero amor, estamos enfermando. Seguramente que habéis escuchado que la enseñanza esotérica tiene un problema. Si no se pone en práctica, hay que pagar un peaje muy grande, un karma muy grande. El karma existe, que nos va a desvitalizar por completo. Porque estamos intentando alcanzar un arquetipo de realización y nos negamos por el otro lado a ponerlo en práctica. Y esto seguramente que a todos nos ha pasado en un momento determinado de nuestra vida. Y todos, tarde o temprano, pagaremos el karma de esa osadía, de esa traición. Cuidado, porque es una traición. No se puede ir a una iglesia, a una mezquita, o a una de estas, ¿cómo se llame? A una sinagoga, a una iglesia católica, o un templo budista, o a una pagoda, a invocar al Dios con el nombre que sea, y luego salir de allí como el que entró. No. Si salimos de allí, vamos allí, hemos de decir cambiamos. Y si no, mejor no entrar, porque estamos generando karma. Y el karma de este momento de la familia humana es haber seguido la senda egoísta del sexto rayo. Es decir, pedir para sí mismo, para uno mismo. Yo le pido a Alá, le pido a Yahvé, le pido a Vishnu o al que sea, para mí, pero no para toda la humanidad. Y ojo, si pedimos para toda la humanidad, es para toda la humanidad,
no para mi país en exclusiva, o para mi raza, o para mi continente, para toda la humanidad. Bien, se detecta un gran cansancio. Esto es debido a una actitud egoísta, personal, que nos aparta del verdadero yo. Y cuando nos apartamos del verdadero yo, y por otro lado, estamos intentando acercarnos a él, el conflicto lo tenemos. Este cansancio anula la voluntad y hace que quien lo padece no puede llevar a cabo el propósito que se había fijado, el propósito de la propia alma. Yo os invito a que vayáis preguntando por ahí, pero os vais a encontrar muchísima gente dentro de los grupos espirituales que tiene este problema, el maña. Esa fatiga que no sabe qué es, esa apatía, ese aburrimiento. Decimos, bueno, es una cuestión pues como una depresión, no es ninguna depresión, no tiene una raíz emocional, es etérica, pero potenciada por la errónea interpretación y acercamiento a la verdad a través del vehículo emocional. ¿Es negativo este estado? No, es para que nos lo pensemos mucho y muy especialmente para que nos marquemos una meta ya, para que cambiemos. Amemos más y lo demás se solucionará todo. Todo. ¿Os acordáis el mensaje del Buda? ¿Cuál era? Básicamente, Dios es luz, ¿no? Nos lo iba a decir. ¿Qué dijo el Nazareno 500 años después? Dios es amor. Curiosamente, como la luz es la mente, necesita de una elaboración muy profunda. De hecho, hay textos budistas, aunque parece ser que el maestro no escribió nada, pero sus seguidores, sus discípulos, anotaron muchísimos tratados budistas. ¿Qué le pasó al amor? Cuando habla el Cristo 500 años después, a través del Maestro Jesús, el Bodhisattva se manifiesta y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Solo lo único que necesitas es amar, como alguna canción de los Beatles, ¿no? Todo lo que necesitas es amar, ¿vale? De acuerdo. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Eso es complicado de entender. En ese problema estamos ahora. Si amáramos de verdad de forma indiferente, de forma impersonal, no tendríamos ninguna enfermedad. El propio karma se hubiera extinguido ya. Eso no sucede. No sucede porque todavía tenemos una rémora de miedo muy grande. Hay un egregor atlante con nosotros, igual atlante porque tenemos todos una raíz muy devocional, muy mística, que nos está esclavizando. Ya va siendo hora de que liberemos al vehículo emocional de esa presión, ¿no? Empecemos a trabajar de manera neutra. El silencio, cuando se hace de verdad, no de forma pasiva, permite que la luz superior entre. Y si la luz entra, va a vitalizar al cuerpo etérico. Pero si estamos muy ocupados y estamos continuamente pensando en cosas, es decir, deseando, el vehículo etérico se irá cada vez agotando más. Y si se agota el vehículo etérico ya nos podemos despedir, ¿eh? Porque otros no nos van a hacer. No podemos hacer un trasplante de vehículo etérico, de momento. Tenemos que aguantar lo que nos han dado. En primer lugar, conocer la causa y el origen, detectar si es un espejismo, una ilusión y actuar en la vida de utilizar la mente para fines positivos. Y si no sabemos qué es un fin positivo, mantengámonos en silencio. ¿Por qué se insiste tanto en toda la metodología esotérica, teosófica, en no reaccionar en contra de y no combatir la parte oscura? Para no generar más espejismos o ilusiones y para no padecer la consecuencia etérica, el mal, el castigo. A que voy a hacer una pregunta un poco especial. ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos hemos sentido mal un día que hemos tenido que decir una mentira por quedar bien con la gente? Bastantes veces, ¿verdad? Y luego hemos dicho, pero bueno, ¿qué he hecho? Pero claro, pobre gente. La conmiseración es un veneno. Y la autoconmiseración es puro arsénico. Compadecerse de uno mismo o de los demás es un error, pero de uno mismo es poco menos que pedir la muerte a gritos. No lo hagamos, nos estamos envenenando. Y una frase que a mí prácticamente, desde que la conozco, me fascina. Afirmemos cada día en nuestra vida que la verdad predomina en nuestra vida y que la realidad rija en todos nuestros pensamientos. ¿Por qué? Magia blanca, la regla 10, exactamente, el camino del discípulo. ¿Por qué? ¿Qué es la verdad? Es la búsqueda continua. Y nuestros pensamientos, si tenemos alguna duda, no pensemos en nada de eso. Si nos cuentan algo de los demás, como no lo sabemos en primera persona, olvidémonos de ello. Esto señora Blavatsky era muy estricta, Krishnamurti igual, Vicente Beltrán igual, el Buda igual, todos los grandes filósofos han sido muy estrictos en esto. ¿Por qué? Porque si prestamos
atención a eso, esa energía tóxica nos va a invadir y encima con nuestra actitud y nuestra elaboración mental, emocional o etérica la vamos a proyectar a los demás. Mantengámonos apartados de todo eso. Y tan difícil es que la realidad rija todos nuestros pensamientos, si la aplicáramos estaríamos todo el día en silencio. Porque todo lo que nos rodea es falso, prácticamente. Estamos acabando ya, ¿eh? Ahora hay unas preguntas que quiero que, bueno, que entre todos... Dije en la sexta sesión, que el discípulo era básicamente un faro de luz y que necesitaba desarrollar la intuición. Explicamos en aquel momento cómo se hacía, a través del estudio del símbolo, del estudio de la figura geométrica, pero no del estudio obsesivo del símbolo, sino de una relación clara y abierta con la energía que estaba detrás del símbolo. Con el tiempo, con un poco de práctica, eso se consigue. Se consigue despertar un poco la intuición, no toda, ¿eh? No toda. Esto no son las cartas, ni un purgante, ni nada por el estilo. Hay que hacerlo de esta forma. Bueno, las preguntas, venga. ¿Qué es el maya? Esto ya entre todos, ¿eh? En los próximos meses traeré un test y lo iremos respondiendo a nivel grupal e individual, como hacemos en Arjuna. Y luego el test lo quedáis cada uno, ¿eh? Yo no voy a puntuar a nadie, ¿eh? En absoluto, ¿eh? Bueno, ¿qué es el maya? Va. Frases así que definan el maya. El espejismo en el plano etérico. Espejismo en el plano etérico, vale. ¿Hemos padecido el maya algunos? Sí, Todos. Pero somos conscientes cuando tenemos un momento de desvitalización que realmente hay una falta de conexión con el alma. ¿Lo asociamos a eso o no? sí, sí. A veces sí. A veces sí. A veces hacemos que el alma no se manifiesta del todo porque nosotros, bueno, estamos orientados hacia otra cosa. Pero para reconocer el maya hace falta potenciar el discernimiento. Exactamente. ¿Cómo se potencia el discernimiento? Primeramente, silencio. Mantener callada la personalidad, la forma, el vehículo emocional. Y el mental concreto, empezar a trabajarlo cuando uno quiere y en la forma que uno quiere. Si nos ponemos a hacer una cosa y automáticamente la mente va hacia otra, todavía nos falta disciplina y concentración. No es tan fácil tener el discernimiento abierto, ¿eh? Y de hecho es una cualidad que se gana después de muchísimas encarnaciones. Hay gente que no sabe nada de esoterismo y sin embargo tiene una viveza mental increíble. Discrimina de una manera asombrosa, lo ha trabajado en vidas pasadas. No es un regalo dado por los dioses, sino es consecuencia de un buen karma. Si no hay discernimiento, si no hay la capacidad de analizar y de seleccionar, realmente es muy difícil. Si creemos que vamos a tener la intención despierta sin hacer el trabajo previo, el espejismo está encima, ¿no? Porque nos creemos una realidad que no es, prácticamente no existe. ¿Qué diferencias hay con los otros espejismos? El maya y la ilusión, la ilusión y el espejismo en general. Aparte de que el etérico afecta, el maya es etérico básicamente. El maya es etérico, el espejismo emocional y la ilusión mental. La ilusión es mental, pero básicamente notamos la consecuencia de la desvitalización, tanto a nivel emocional. ¿Lo notamos? ¿O es el maya etérico el que nos avisa, aquí hay algo que falla? Hay gente que ha sufrido mucho en su vida, es decir, unas emociones desaforadas, y no hay que preguntarle nada, viéndole la cara ya se sabe. A ver, cuando vemos personas con estas arrugas y estas marcas debajo de los ojos, los párpados, evidentemente su vida no es de castañuelas precisamente, no lo es, no sé si se nota. Eso no se puede engañar. Y por mucha cirugía estética que se haga, por mucho maquillaje que se lleve, los ojos generalmente también dice el maya que hay. Y las manos también. Si se miran bien las manos de la gente, no han estado toda la vida escribiendo a máquina, por decirlo de una manera de la época, sino que ha habido algo detrás, y ese algo es lo que debemos describir. Bien, si decimos que los tres espejismos son iguales, ¿a cuál de ellos respondemos más directamente? ¿Nos afecta más el espejismo emocional, la ilusión o el maya etérico? El emocional más. Depende de dónde estemos enfocados. Ya. Pero ¿cuál es el que nos va a dejar tirados en la cuneta? El etérico. El etérico nos dejará tirados en la cuneta. Vamos. Una cosa, te pregunto, ¿te das cuenta que tienes una ilusión, un espejismo o un maya? ¿Te das cuenta? ¿Practicas el discernimiento?
Pero hay algo, hay un punto de que hay un poco de lucha interna porque no te lo puedes sacar y tú eres consciente de que esto tiene que transmutarse. Pero hay un camino y durante este camino la persona puede pasar un rato, puede sufrir porque se está dando cuenta. Entonces hay un trabajo interno muy importante. Muy duro. Y son encarnaciones. Esto. Las tendencias del alma, las skandhas famosas de la filosofía budista, se generaron en la noche de los tiempos. Pero la solución de una tendencia errónea, de una manifestación equivocada del alma, son cientos de encarnaciones trabajando. Porque la ley del karma es muy astuta, muy sabia, o los señores líticas son muy sabios, ¿no? Cuando una tendencia en una encarnación se ha corregido, pues a lo mejor nos dejan una de relax. Y luego en la otra, en la tercera, aquí está otra vez el problema. El tema de distinto escenario, el tema de las ludopatías, adicciones al alcohol, por ejemplo, presentan casos parecidos. Y si no, preguntad si probablemente conocéis a alguien que tiene una aversión total al tabaco y al alcohol. Desde pequeñitos, aversión total al tabaco, al alcohol, al juego. No hay que pensar que en la anterior encarnación a lo mejor fueron jugadores borrachos de la calle, no. Pero esa aversión a una cosa, sin saber por qué, al juego, o al tabaco o al alcohol, indica una adherencia todavía a nivel kármico de esa adherencia, de ese hábito en vidas pasadas. Y en esta, por alguna razón, se quiere uno mantener fuera. ¿Por qué? Porque sabe o intuye que si una vez prueba, cae otra vez. Y de hecho, bueno, conocéis el tema de Alcohólicos Anónimos, cómo funciona. Todo va bien mientras no vuelvas a probar el alcohol. A ver, casos de gente que después de 20 años, en una boda, un brindis, mira por dónde, después del brindis vino otra vez la crisis. Después de 20 años. Eso me pasa a mí con el tabaco, yo no soy fumadora, porque siempre he tenido conciencia de que no lo podría dejar. Y siento necesidad de fumar muchas veces. Pero no lo haces. Es que nunca he sido fumadora, sin embargo, posiblemente de vidas pasadas venga esta decisión de decir, no vuelvo a caer en esto más. Pero bueno, nos tenemos que conocer todos, ¿eh? Cada uno de nosotros. Cuando tienes aversión a las ratas, por ejemplo. A las ratas. Bueno, la rata genera, todo lo que se corre por el suelo y es oscuro, ya sean cucarachas, tiene una componente muy emocional, muy dada a ver, la rata es un animal mamífero como nosotros, ¿eh? Por lo tanto no es un insecto. Y pudiera ser o bien algo que no puedes controlar o realmente que en una vida pasada algo habría que afectó tanto que la decisión es apartarse de esos animales. Esos animales, la verdad, tienen un verdadero problema. Se dice que si los humanos desaparecieran de la Tierra, estarían ellos y las cucarachas. Porque tienen una capacidad de reproducción. Bueno, incluso después de un ataque nuclear, las cucarachas, aguantan dosis de radiación increíbles. Y es curioso, porque tienen un exoesqueleto, los insectos estos, las cucarachas. No tienen esqueleto interno, sino externo. Es muy curioso que aguanten esas dosis de radioactividad. Y los mamíferos, por ejemplo, no, las plantas tampoco. Sin embargo, esos animalitos sí. Es cierto que el maya solo afecta al vehículo etérico. Hemos dicho antes que podría ser que sí. Pero y a nivel social, no hay un maya social. Una galvana caída, gente caída, decaída totalmente, no tiene ganas de nada. Es total, ¿verdad? Pues somos nosotros con nuestras emociones que hacemos eso, ¿eh? No es el sol, como decimos, es que la energía solar hay que ver cómo viene Aries. Bueno, Aries viene como viene, o Libra, pero somos nosotros con la respuesta que tenemos, básicamente. Esto se está viendo ahora cuando desde fuera te dicen que España es un país triste ahora. Si yo me pregunto, ¿cuándo ha sido un país de castañuelas? Porque... Pero ahora, en este momento, es como más perceptible, ¿no? Este desánimo que todos tenemos. De todas formas, no es ahora, lleva ya 30 años, 30 y tantos años lleva. Pero ahora mismo estamos ahí. Porque no hay dinero, cuando no hay dinero. No hay dinero y bueno, y también es verdad que, mira, hay un detalle muy curioso. A ver, yo me acuerdo, hace 15 años o 20, la gente en los trenes hablaba. Aunque no conocieras de nada. En los autobuses hablabas.
Hoy vamos, la mayoría, entre ellos yo, con un e-reader y vamos leyendo. Y el que no va con el móvil, y el que no va con unos cascos, y el que no va a su bola. Sí, señor. Y se ven unas caras, y me gusta fijarme mucho en las caras de la gente, de las personas, y la verdad se ven caras, no diré de frustración, pero caras desvitalizadas. Falta energía de la positiva, de la buena. Posiblemente este país esté entrando en un cambio de ciclo. El lema de España es disperso las nubes, y España está dentro de una nube prácticamente. Una nube de ofuscación, es un egregor muy grande, que prácticamente lleva muchos siglos con nosotros, es un territorio que ha vertido mucha sangre, en nombre del Sexto Rayo, por ejemplo, y eso, claro, tarde o temprano acaba repercutiendo. Y sí que hay una apatía general. El maya es apatía, atomía, es decir, aquello que le das un golpe y no, el músculo no reacciona prácticamente. Y eso no puede ser provocado por alguien o alguien Evidentemente. que La les alimentación, interese. no la hemos tocado la alimentación, pero una de las cosas que realmente hace que el vehículo etérico se vaya al garete, quede en estado mágico, es ni más ni menos una alimentación inadecuada. Alimentos que no han estado en contacto con el prana solar, es decir, alimentos refinados, alimentos transgénicos y todo aquello que haya sido muy elaborado. Vamos a ver. Luego empaquetado. Todo lo que es muy elaborado, es decir, si para conseguir, a ver, ¿qué digo yo?, una salchicha, se utilizan 50.000 ingredientes y 50.000 procesos de elaboración, al final lo que estamos comiendo es absolutamente nada. Es tóxico, en el sentido de que no nos aporta nada. Ahora bien, lo que vayamos a comer, tanto si somos vegetarianos como no, que sea de primera cosecha, que no esté apenas manipulado. Es preferible, a ver, el jamón, que tanto se criticaba en su momento, pero el proceso de elaboración es muy curioso. Pensad que se cuelga y se desangra, y a muchos vegetarianos el jamón les sienta bien, a muchos. Sin embargo, otras cosas que tienen carne y pescado no les sientan bien. Eso es para pensar. Claro, si nosotros nos alimentamos de algo que no es natural, si a los animales se les hace sufrir, porque hay que ver cómo van los animales en unos camiones. Yo os invito a que la entrada de Mercabarna, vamos, que se ven los pobres cerditos en verano, o las pobres ovejas, las pobres vacas que dan pena. Y luego uno hace un poco de elaboración mental y dices, pero caramba, esto no era lo que hicieron los nazis con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, es lo mismo, es lo mismo. Salvando la distancia es lo mismo. Y sin embargo comemos esa carne, y esa carne está envenenada por los miedos y frustraciones del animal, que también tiene un vehículo etérico. Evidentemente ha segregado esas hormonas, esas sustancias para autodestruirse, y esa carne la comemos nosotros. Hombre, hoy lo que se sabe, por ejemplo, de gente que es muy sensible, tiene un estómago o un intestino muy sensible, que si consume huevos o carne de granjas, que los animales están en libertad, no les provocan reacciones adversas. Mientras que si son de granjas industriales, la reacción está clara. Es decir, que el animal mismo segrega. Por ejemplo, Barcelona ha tenido plátanos desde el siglo XIX, los árboles de la calle. Pues en los últimos 25 años resulta que provocan alergias. ¿Sabéis lo que es? Que ya está descubierto, lo descubrieron los investigadores del Hospital Clínico. El árbol se estresa del ruido de la contaminación y se libera eliminando toxinas. Claro, el polen sale envenenado, nos afecta la mucosa de los ojos, la nariz, la piel, todo. Porque dices, caramba, me ha caído un poco de polen y mira qué erupción me ha provocado. Es que el árbol se está defendiendo de nosotros. Es decir, fijaos cómo interactuamos. Pero el maya es muy potente en la Tierra, muy potente. Mucho. Bien, conocemos nuestros vórtices energéticos. Es interesante tener a mano de vez en cuando un atlas de anatomía y saber cómo funcionamos, cómo va el sistema nervioso, cómo funciona la circulación de la sangre, el sistema linfático, el esqueleto, porque no es un capricho, tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser todo. Si uno estudia chino o ayurvédico, son más. Tiene toda una razón de ser. Bien, ¿tenéis alguna preguntita más sobre esto? Lo que nos volveremos a ver el viernes 11 de octubre. He puesto las 19:45, serán las 8, pero os lo digo porque abajo a las 8 menos 5 el portero se va. Entonces, para que no os quedéis en la calle, he puesto a 3:15, pero la empezaremos a las 8. Yo tengo una pregunta que voy a hacer, pero ahora No, a la y la hago más. hazla. Porque ya hace tiempo y lo dejo. Hazla. A
ver, tú has dicho que no sé, de la luz que incide en el cuerpo etérico. La energía. Energía. Y que después hay otro factor, la fuerza. La fuerza es lo que desencadena el vehículo etérico. Bueno, y la fuerza enseguida se ha ido a poca. Bueno, es que la fuerza es la consecuencia del impacto superior. Es la reacción natural del vehículo inferior a un impacto superior. Por ejemplo, si nosotros recibimos una energía muy fuerte en el plexo solar, vamos a acabar, bueno, discutiendo, chillando, rompiendo cosas. Eso sería la fuerza emocional saliendo, pero el impacto ha venido al plexo, ese bombardeo. Automáticamente lo exhalamos como fuerza, que tiene mucho que ver porque tiene una incidencia directa en el físico. Todo lo físico. Porque nos entra prana, porque internamente, como no lo canalizamos correctamente hacia arriba, automáticamente explota. Y eso es un problema que tenemos todos y que tarde o temprano tendremos que solventar. Trabajarlo, canalizarlo correctamente, conducirlo. Pero la mejor manera es silencio. Silencio hacia nosotros continuamente. No escuchar lo que la persona tiene. Solamente estar en verdadero silencio, indiferentes. ¿Alguna pregunta más? Una cosa, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Tiene que ver, pero una cosa que a mí me llama mucho la atención es que antes has estado hablando de la Atlántida. Bueno, pues según Platón, y según lo que refiere en el Crítica, los atlantes se enfrentaron a los atenienses y los atenienses les ganaron. ¿Cómo puede ser que si los atlantes estaban tan súper de esto les ganasen nosotros? No, a ver, tiene su explicación, porque la Atlántida de que él habla es Poseidón. Sí. Poseidón se hundió hace unos 9.000 años o 10.000, Sí, es decir, aproximadamente. Entonces la Atlántida como continente desaparece en el Mioceno, hace unos 800.000 años, 1 millón de años, se hunde. Entonces lo que había quedado, bueno, pues más o menos la guerra empieza un proyecto de migración total. Unos van hacia el norte de África, otros van hacia lo que son las Islas Británicas, Irlanda, Islandia y los países escandinavos, porque han aparecido los famosos círculos de piedra, los calendarios solares, y otros se centran en Centroamérica y en el sudeste asiático. En Camboya los ejemplos de Angkor Wat son un ejemplo de tecnología atlante, de edificación atlante, que por mucho que te expliquen cómo los hicieron, te lo acabas creyendo, porque aquí no acaba de valer mucho, pero bueno, eso está así, ¿no? Lo mismo que las pirámides de México o las de Egipto. Entonces, el relato ese en concreto, si dice que los atenienses vencieron a los atlantes, habría que ver qué tipo de atlantes eran. Los clásicos, por ejemplo, no, porque en aquel momento Grecia no existía como tal, como conciencia social. No. De todas formas, Platón es uno de los grandes avatares que ha tenido esta humanidad. No se le conoce como un avatar, pero prácticamente su enseñanza todavía perdura. Y para conocer la enseñanza esotérica hay que conocer un poquito a Platón. Es decir, este verano hemos tenido la suerte de tener a Martin Leiderman en la Escuela de Verano de Teosofía, y francamente cada día nos ha remarcado el tema de la República de Platón. Pero cada día, mañana y tarde. Increíble. No, hay mucha verdad, hay muchísima verdad en todo, hay mucha. Además hay un famoso libro que dice de Lumarinov, más Platón y menos proza. Más filosofía, acéptate más y déjate de buscar remedios externos porque lo tienes dentro. El verdadero remedio está dentro. ¿Tenéis alguna preguntita más? ¿No? ¿Pasamos a la meditación entonces? ¿Sí?